Bueno, hoy día vamos a revisar dos temas relativamente cortos. Uno de ellos, el primero, posiblemente mucho más frecuente y con seguridad de que van a poder ver en sus rotaciones de prácticas de medicina interna. La segunda, una entidad habitualmente mucho más compleja, no tan frecuente, pero que quizás sí también van a poder ver en la práctica clínica. El primer tema que vamos a revisar ahora se refiere al cor pulmonar. Como su nombre ya lo dice, pues básicamente hace referencia a una enfermedad que compromete el corazón y el pulmón. Pero ¿qué tiene de base fundamental? Es que es la parte pulmonar la que está primariamente afectada. El corazón se afecta secundario a la parte pulmonar. Ese es el concepto de un cor pulmonar. Es una afección del lado derecho del corazón secundario a una enfermedad pulmonar en cualquier localización, alveolar, vascular, torácica, etcétera. Tiene que haber primariamente una enfermedad pulmonar y secundariamente se afecta el corazón del lado derecho. Hay muchas enfermedades que ustedes ya han visto que pueden afectar el lado derecho del corazón. Por ejemplo, una estenosis mitral es una enfermedad del lado izquierdo del corazón, pero que genera a la vez hipertensión pulmonar y eso va a comprometer el corazón del lado derecho. Esta enfermedad, aunque tengamos evidencia del compromiso del lado derecho del corazón, de ninguna manera es un cor pulmonar, porque en ese caso la patología cardíaca izquierda con la estenosis mitral es la patología de base y secundariamente está afectando el corazón del lado derecho. Un tiempo hubo alguna discusión tratando de ampliar la definición del cor pulmonar y quizás también involucrar estas enfermedades izquierdas que llevan a un compromiso derecho, pero por lo menos en el último consenso, la última definición, se ha seguido manteniendo lo clásico. Cor pulmonar significa que hay una enfermedad pulmonar que está afectando el lado derecho del corazón, sea funcional, anatómicamente, etcétera, pero ese es el concepto. No todo compromiso del lado derecho del corazón va a ser cor pulmonar. Como todas las enfermedades en general y más las cardíacas, pues las personas mayores estamos más expuestas a este tipo de enfermedades, si bien pueden presentarse desde niños, escoliosis, insuficiencia respiratoria, etcétera. Todas esas enfermedades pueden llevar a un cor pulmonar inclusive en pequeñitos, pero es más frecuente en personas mayores. Sobre todo porque, como vamos a ver, está asociado a algunas enfermedades como el EPOC. No toda hipertensión pulmonar tampoco significa cor pulmonar. Hay hipertensiones pulmonares que ya hemos mencionado debido a enfermedades cardíacas izquierdas que llevan a hipertensión pulmonar y llevan a falla derecha, pero no son consideradas cor pulmonar. En esta clasificación, en cuanto a la etiología de la hipertensión pulmonar, que se lo hace en 5 grupos, todas llevan o pueden llevar a un cor pulmonar, excepto la del grupo 2, porque tiene cardiopatía izquierda. Las demás, que ya han visto en neumología, la embolia pulmonar, por ejemplo, lleva a un cor pulmonar. Una hipertensión desarrollada por una enfermedad propia de la arteria pulmonar lleva a un cor pulmonar. Cualquier enfermedad asociada a hipoxemia lleva
hipertensión pulmonar y a veces no se puede definir claramente la etiología de esa enfermedad, pero lleva a un cor pulmonar. Lamentablemente, una vez más, no puedo ofrecerles estadística propia nuestra de ver cuál es la etiología frecuente. Estas son las causas que están descritas como más frecuentemente productoras de cor pulmonar en la literatura. Y en cuanto a la evolución, pues las clasificamos en aguda y en crónica. Han visto, las personas con embolia pulmonar hacen falla cardíaca derecha aguda cuando es masiva y de hecho es la principal causa de muerte en la embolia pulmonar aguda, es la falla cardíaca derecha. No es la hipoxemia, los pacientes no se mueren por falta de oxígeno, sino se van a morir por un compromiso del lado derecho del corazón. Pero una vez más, hay una enfermedad pulmonar, en este caso a nivel de las arterias pulmonares, por la presencia de trombos que van a dañar el lado derecho del corazón y ese es un cor pulmonar agudo. Y el crónico, que no tiene esta manifestación, cualquier otra enfermedad que ya las hemos repasado. Cuando hay un cor pulmonar, sobre todo agudo, pues es muy lógico, digamos, pensar en este diagnóstico. Claramente tenemos un evento pulmonar, hace falla derecha, entonces es un cor pulmonar. Pero no es lo más frecuente de ver. Personas con EPOC, personas fumadoras, personas obesas, personas que tienen apnea del sueño, tienen algunas manifestaciones clínicas que no son tan manifiestas, tan claras. Esas personas, por ejemplo, tienen disnea, que pueden tenerlo durante muchos años, y muchas veces nosotros atribuimos la disnea solo a la enfermedad respiratoria y no tomamos en cuenta que además estas personas pueden tener ya un compromiso cardíaco. Progresivamente, obviamente, van a hacer falla cardíaca derecha con todas sus manifestaciones clínicas. Al existir hipertensión pulmonar, va a haber una dificultad para el vaciado de sangre del ventrículo. Muchas personas pueden hacer síncope, pueden tener dolor en el pecho y a la larga, obviamente, van a tener datos de hipertensión pulmonar que ocasionalmente es irreversible. Hay que tener una muy alta sospecha clínica para hacer el diagnóstico de embolia pulmonar, que no es complejo, pero sí seguramente dejamos pasar muchos diagnósticos. En personas que tengan estas enfermedades que pueden llevar a un cor pulmonar y tengan manifestaciones clínicas sugerentes de falla cardíaca, como la disnea, pues es necesario que realicemos algunos estudios para poder evidenciar que tienen algún compromiso del lado derecho del corazón y de esa manera establecer el diagnóstico. Por ejemplo, funcionalmente podemos pedir los péptidos, un estudio básico de una radiografía para ver justamente si hay alguna manifestación muy clara de una enfermedad respiratoria que nos esté provocando un cor pulmonar. En el electrocardiograma, que también ya se lo ha visto, datos de sobrecarga del lado derecho del corazón. La tomografía y la resonancia no solamente nos permiten ver el tamaño de las arterias pulmonares, el tamaño, el grosor de las cámaras cardíacas, sino que también, obviamente, podemos diagnosticar enfermedades intersticiales y otras con mayor sensibilidad que una sola radiografía. Todos los estudios obviamente dependerán de la sospecha clínica que estamos teniendo para poder ir escalando en cuanto a su aplicación. Y el estudio definitivo para medir la presión en la arteria pulmonar es mediante un cateterismo cardíaco derecho.
La ecocardiografía hoy en día es muy utilizada, nos brinda muchísima información, pero idealmente, sobre todo en casos que existan dudas, deberíamos recurrir a un cateterismo cardíaco derecho. De hecho, en la definición de la hipertensión pulmonar, en las guías, sí se aconseja que esta debe ser determinada mediante un cateterismo cardíaco y no solamente mediante una ecocardiografía, porque puede tener sus limitaciones. Es un procedimiento no complejo, tiene sus costos, pero en casos necesarios hay que tomar en cuenta. Ya mencionamos una placa de tórax, tenemos que estudiar las arterias pulmonares, sobre todo vemos la rama descendente de la arteria pulmonar derecha y medimos cuánto es el ancho de esta arteria pulmonar. Se dice que cuando es más de 16 a 20, pues apoya la posibilidad de que tenga hipertensión pulmonar. Lo mismo vemos acá, el tronco de la arteria pulmonar que está prominente, la silueta cardíaca con datos de compromiso del lado derecho del corazón y no así del lado izquierdo. Un ejemplo de un electrocardiograma con una franca hipertrofia ventricular, sobre todo del lado derecho. Simplemente recordarles que no tiene una elevada sensibilidad, es decir, puede existir personas que tengan hipertrofia ventricular derecha, pero que con un electrocardiograma completamente normal. Todas las pruebas complementarias tienen limitaciones y nosotros tenemos que conocer esas limitaciones para no equivocarnos en la interpretación. No es que todas las personas con cor pulmonar van a tener hipertrofia en el electrocardiograma, no todos van a tener claramente alteraciones en la radiografía de tórax, por eso es que hay que ir escalando en los estudios complementarios. Y ya hemos mencionado la ecocardiografía, muy útil, accesible económicamente y también en cuanto a la disponibilidad de los equipos. Hoy en día hay bastante cantidad de equipos, se puede utilizar en muchos lugares, pero la gran limitación nuevamente es que muchas veces es operador dependiente y hay que tener muchísimo cuidado en interpretar esos resultados. Un estudio algo más objetivo sería una tomografía de tórax, pero obviamente ya tiene un mayor costo, pero ya hemos mencionado, no solamente nos da datos en cuanto al diámetro de la arteria pulmonar, las cavidades, sino obviamente vamos a poder ver datos de enfisema, fibrosis, embolia, etc. La resonancia también es un muy buen método, no muy utilizado porque tiene más alto costo, pero si tenemos disponibilidad, sí podemos utilizar perfectamente, sobre todo si tuviéramos la opción de tener softwares que tienen resonancia cardíaca, es el mejor método para estudiar el ventrículo derecho en cuanto a la función, etc. Hasta que tenga conocimiento, no hay un solo servicio en este momento en Bolivia que tenga todo el servicio de software como para hacer resonancia magnética cardíaca. Felizmente tengo entendido que hay algunos colegas nuevos que están llegando con esta formación. Ojalá pues en un tiempo podamos disponer de este estudio tan importante. Ya hemos mencionado, perdón, de que el gold estándar para saber cuánto es la presión pulmonar es el cateterismo. Y no solamente para ver cuánto es la presión pulmonar, sino también para descartar que no haya un compromiso del lado izquierdo del corazón. Una vez más les repito, el compromiso del lado izquierdo del corazón primario, en este caso, documentado mediante una presión capilar pulmonar alta, descarta prácticamente el diagnóstico de cor pulmonar. El criterio diagnóstico para cor pulmonar sería
en este caso de medición de presiones, hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar. Hoy en día están bajando este criterio inclusive a 20 milímetros, pero podemos continuar con 25, pero obviamente sin evidencia del lado izquierdo del corazón, en este caso documentada por una presión capilar pulmonar. Esta combinación sí nos dice es un cor pulmonar. Las personas que hacen cor pulmonar, si no se corrige la causa del cor pulmonar, si no se trata adecuadamente, si no se puede tratar a plenitud la enfermedad primaria, lamentablemente no tiene un buen pronóstico. Hay pocos medicamentos que ayudan a mejorar el pronóstico de estas personas. Hay estrategias que las vamos a revisar rápidamente, pero no es como en el lado izquierdo del corazón. En el lado izquierdo del corazón hoy en día existen muchísimos medicamentos, ya han revisado los 4 fantásticos, que han cambiado el pronóstico de las personas que tienen falla cardíaca izquierda. En personas con falla cardíaca derecha, todavía el arsenal terapéutico es más limitado y los resultados no son tan alentadores. En el enfoque terapéutico, entonces, ¿qué debemos hacer? Obviamente, tratar de eliminar o reducir todas estas condiciones que llevan a un cor pulmonar. Cualquier patología primaria debemos corregir. Si la persona tiene hipoxemia porque es un fumador, pues hay que darle oxígeno. Si tiene embolia pulmonar, pues tiene que estar bien anticoagulado. Si tiene broncoespasmo, pues tiene que estar bien dilatado. Si no se puede solucionar solamente con la anticoagulación los trombos, pues hay que hacer una cirugía para sacar esos trombos de la arteria pulmonar. Si nosotros podemos corregir estos factores que están llevando al cor pulmonar, pues el pronóstico va a ser mucho mejor. Y tenemos que corregir, como les digo, todos los factores que estén a nuestro alcance. Si necesita corticoides, porque es un proceso inflamatorio importante, etcétera, pues recurrimos a ellos. Si no podemos hacer este tratamiento, no hay una causa clara, o pese al tratamiento la persona no mejora, pues podemos utilizar lo que se llama un tratamiento avanzado. En este caso, los fármacos están dirigidos básicamente a bajar directamente la presión en la arteria pulmonar. Ya no como en este caso, primero a corregir la causa que está llevando a la hipertensión pulmonar. Acá directamente estamos tratando de corregir ya la hipertensión pulmonar porque no hemos podido corregir esto o porque ha sido insuficiente. Y si bien hay varios grupos de fármacos, si bien son útiles, lamentablemente su resultado a largo plazo no es tan favorable. Y hoy en día se están utilizando combinaciones de estos grupos de fármacos, similar a lo que sucede en el lado izquierdo, tratando de potenciar el efecto benéfico de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro medio? Básicamente, sildenafil o cualquiera de este grupo. Hace tiempo introdujeron un medicamento que es un antagonista de la endotelina, que se dejó de comercializar porque no se utiliza mucho, entre comillas, y obviamente nadie trae productos para no vender. Hace 1 o 2 semanas hubo otro lanzamiento de un producto de estos, así que posiblemente acá podamos contar por lo menos con estos 2 grupos de fármacos que directamente atacan la hipertensión pulmonar. Antes utilizaron muchísimo nifedipino, amlodipino, que pueden dilatar las arterias, pero sobre todo a nivel sistémico, no a nivel pulmonar.
¿Tienen efecto a nivel pulmonar? Sí tienen efecto a nivel pulmonar, pero es mucho menos intenso que en el lado sistémico. Se calcula que por lo menos la relación es de 1 a 3. Es decir, si yo necesito 10 miligramos para bajar la presión arterial sistémica, necesito 30 miligramos por lo menos para tratar de reducir la presión en la arteria pulmonar. Y esas dosis muchas veces las personas no la toleran porque les baja demasiado la presión. Y es solamente un grupo que se considera además respondedores a estos antagonistas cálcicos. Había que hacerles un cateterismo cardíaco, probar con vasodilatadores y si el efecto es positivo, sí podríamos utilizar como una alternativa. Pero si hacemos un cateterismo, medimos la presión pulmonar, le damos vasodilatadores y no mejora, no tendría ningún sentido utilizar un antagonista cálcico con ese objetivo. Esta es una gráfica para que vean ustedes cómo cuando el paciente lo necesita, sí mejora el pronóstico a largo plazo. La persona, aunque no tenga disnea, debe recibir oxígeno cuando estamos documentando objetivamente que tiene hipoxemia. Y debe recibir varias horas de oxígeno. Hay esquemas de 15, 18 horas de oxígeno sobre 24. No se puede recibir oxígeno solamente cuando la persona tiene disnea o solamente pocas horas en el día. Para que mejore el pronóstico en personas que tienen hipoxemia, debe utilizarse oxígeno por lo menos 15 a 18 horas al día. Hubo una discusión para ver si todas las personas con hipertensión pulmonar, aunque no se demuestre claramente hipoxemia, podrían beneficiarse rutinariamente de oxígeno. Los datos no son muy alentadores en este caso. Los que mejores responden son precisamente los que sí tienen una hipoxemia. ¿Qué más podemos hacer para aliviar, entre comillas, sintomáticamente a estas personas? Si están sobrecargadas porque hacen falla cardíaca derecha, pues damos diuréticos, podemos hacer flebotomías, ultrafiltración. Pero una vez más ustedes se darán cuenta de que estamos solamente mejorando transitoriamente su condición clínica. Lo mismo, tiene falla derecha, está dilatado el ventrículo derecho, está débil el ventrículo derecho, pero no hay muchas alternativas para mejorar. La dioxina básicamente se utiliza cuando está asociada a una fibrilación auricular y está descompensado, y en algunos casos extremos podemos utilizar dopamina, dobutamina, en casos de que esté en shock cardiogénico. Pero una vez más, todas estas son habitualmente medidas transitorias y deberíamos concentrarnos en tratar de corregir la causa primaria, que es lo que está llevando al cor pulmonar, porque es la única alternativa cierta que puede mejorar el pronóstico de estas personas. Se ha usado muchísimo también una terapia anticoagulante, aunque no tenga embolia pulmonar. Se dice que cuando está enfermo el endotelio pulmonar, tiende a formar trombos localmente a nivel de la pulmonar, no siempre es por trombosis en los miembros inferiores, y estas personas podrían beneficiarse de una terapia anticoagulante, aunque no tengan embolia pulmonar. Se ha utilizado, se ha comparado, pero tampoco los resultados han sido tan alentadores. Ante la duda, sí se utilizan anticoagulantes. Obviamente, si tiene otra indicación, vamos a utilizar anticoagulantes, pero utilizar en forma sistémica solamente porque tengo hipertensión pulmonar, tengo un cor pulmonar sin otra indicación, es una indicación discutida. Algunos lo aceptan, otros definitivamente no. Eso, digamos, en cuanto a un cuadro, como les digo, frecuente, muy lógico, muy racional. Si ustedes tienen la sospecha clínica, van a hacer este diagnóstico, hagan el ejercicio en todas las personas que tengan una enfermedad
como un EPOC, etcétera, y que tengan disnea, piensen en que puede además estar comprometido el lado derecho del corazón y hagan estudios para tener evidencia objetiva de que sí está comprometido. Es posible que en este momento el tratamiento más útil sea el de la causa primaria, pero no va a llegar el momento, obviamente, que van a existir fármacos que nos van a ayudar muchísimo más si hacemos un diagnóstico precoz. El otro tema que vamos a ver ahora son algunos conceptos de lo que es la endocarditis infecciosa, que en los últimos, qué sé yo, 7, 8 años ha tenido algunos pequeños cambios, básicamente en que se han introducido algunos nuevos criterios diagnósticos, aunque ya son 8, 9 años creo que ha pasado de eso. Por lo demás, los conceptos se mantienen desde muchísimos años. La endocarditis, si somos estrictos, solamente debería estar restringido a enfermedades que comprometen el endocardio, es decir, dentro del corazón, pero en la práctica también se toma en cuenta enfermedades que comprometen el endotelio vascular fuera del corazón. Un ductus, por ejemplo. El ductus está por fuera del corazón, está en los vasos, no está dentro del corazón. Debería llamarse correctamente endarteritis, no endocarditis, porque está fuera del corazón. Pero la práctica y que comparte todas las otras condiciones hace que hoy en día hablemos de una endocarditis, independientemente de dónde está. Si está dentro del corazón o fuera del corazón, hablamos en general de endocarditis. Mientras no diagnostiquemos la etiología de esta inflamación o de esta infección, deberíamos utilizar solamente ese nombre, endocarditis infecciosa. Hace 30, 40 años utilizábamos además bacteriana y además le poníamos subaguda. No es correcto porque no solamente son las bacterias las que pueden producir la endocarditis, cualquier germen puede producir. Las bacterias son las más comunes, evidentemente, pero no son las únicas. Obviamente, si ya tenemos un cultivo positivo, sí podríamos decir es una endocarditis infecciona bacteriana por estafilococo, streptococo, etc. Pero entre tanto no, solamente deberíamos abocarnos a decir que es una endocarditis infecciosa. Todo va cambiando en este mundo y también en la medicina. Antes, siempre esperábamos que la persona tenga una enfermedad que predisponga a una endocarditis. ¿Y cuáles eran? Pues enfermedades cardíacas, congénitas, adquiridas valvulares, prótesis, etc. Solamente en esas personas nosotros considerábamos que podía hacer endocarditis. No nos olvidemos que el endocardio es tan noble que los gérmenes y la sangre, cuando está indemne, pues circulan por el corazón sin ningún problema. Tú tienes una neumonía y en un porcentaje vas a tener sepsis. Van a circular los gérmenes por todo el organismo y por tanto también por el corazón. Pero no haces endocarditis entonces esas personas porque tu endotelio está sano. Cuando hay una enfermedad del endotelio, obviamente hay predisposición a que estos gérmenes se queden dentro de las válvulas, vayan proliferando. Lamentablemente las válvulas tienen una mala circulación, así que es difícil que los antibióticos se concentren en las válvulas. Es por eso que los esquemas terapéuticos son prolongados y muchas veces hay que combinar con cirugía. Hoy en día, muchas personas, porque ha cambiado la virulencia de los gérmenes, pueden hacer endocarditis perfectamente sin que tenga un factor de riesgo clásico, tradicional. No esperemos que todas las personas con endocarditis vayan a tener una enfermedad cardíaca que les esté predisponiendo.
Lamentablemente hoy en día se siguen manejando esas estadísticas, el diagnóstico habitualmente es tardío y tiene una alta mortalidad. Ha cambiado también esto, una vez más, tengo que decirles con vergüenza, de que no son estadísticas nuestras, son estadísticas internacionales. Si bien no hacemos mucha estadística nosotros, también somos flojitos, es verdad. En el Hospital Viedma, sobre todo, la doctora Castro, Rosario Castro, en Infecto, tiene algunos trabajos sobre los gérmenes, que serían los más frecuentes en Cochabamba, pero no los aplicamos porque no los leemos con calma, no están publicados adecuadamente, etcétera. Así que lo nacional sería por lo menos que nosotros presentemos los dos cuadros. Un cuadro internacional y hacer una comparación con algunos datos que sí los tenemos, aunque sean parciales, en nuestro medio. Hoy en día, ¿qué es lo que se dice? Los streptococos eran los más frecuentes productores de endocarditis. Hoy en día son los estafilococos. Que esto se replique acá en Cochabamba, según la doctora Castro, no. Según mi opinión clínica, parece que sí estaríamos cerca porque no van bien estos pacientes, pero si no tengo evidencia objetiva, no puedo decir lo contrario. Lo clásico que ya hemos mencionado ahorita, tienes un huésped susceptible, hay bacteremias por muchas circunstancias, inclusive espontáneas. La masticación del chicle produce bacteremia, el cepillarse los dientes produce bacteremia, el entrar al baño produce bacteremia, y obviamente hay que tomar en cuenta, como ya hemos visto, cuán virulento es el germen. Si tú tienes un huésped muy susceptible, no necesitas gérmenes muy virulentos, el estrepto suficiente, que es un germen benigno, entre comillas, te va a dar endocarditis. Pero si tienes un germen muy virulento, como un estáfilo, pues no necesitas un huésped susceptible necesariamente. Por sí solo puede producir. No esperemos siempre tener estos tres factores para pensar en una endocarditis. Una de las clasificaciones más importantes de la endocarditis es de acuerdo a la evolución del cuadro clínico, porque es completamente diferente. Una endocarditis aguda generalmente es mortal en las primeras 6 semanas. Si no diagnostica, si no trata, se van a morir. El 100% prácticamente en las primeras 6 semanas. 6 semanas. ¿Qué tiene esto? Que tiene un germen virulento, muchas veces válvulas normales, y produce un daño estructural con insuficiencia valvular, insuficiencia cardíaca, y la mayoría de estos tienen que terminar en cirugía, además de un tratamiento antibiótico adecuado. Si no se hace cirugía, si no se tratan los fármacos adecuados, se van a morir en un 100% en las primeras 6 semanas. Y lo que estábamos acostumbrados más antiguamente era el subagudo, que es el clásico, digamos, válvula normal, más estreptococo, y pueden durar mucho más tiempo sin tratamiento. Ninguna endocarditis se sana sin un tratamiento antibiótico adecuado. Podrá tardar más en morirse esta persona, pero se va a morir si no se hace un tratamiento adecuado. Otras consideraciones para ver la endocarditis ¿es la válvula nativa la que está enferma o es una prótesis la que está enferma? El pronóstico obviamente es peor si es una prótesis. En la endocarditis protésica precoz, que habitualmente se habla de menos de 2 meses, habitualmente es tratamiento quirúrgico. La tardía se parece un poquitito hacia la nativa y puede tener su chance de un tratamiento farmacológico antibiótico adecuado inicialmente. Y si no, también termina una cirugía. Pero la protésica precoz es quirúrgica. Otro grupo especial son las personas adictas
o que tengan algún catéter venoso, como las personas que hacen diálisis, etc. Y hoy en día han visto en la insuficiencia cardíaca cómo se están utilizando desincronizadores, desfibriladores, marcapasos, y son cuerpos extraños, tienen electrodos dentro del corazón, por tanto, pueden también sufrir una infección. Hoy en día, felizmente, hay algunos marcapasos y hay algunos desfibriladores que se están implantando ya sin cables dentro del corazón. Dispositivos sin cables que aparentemente van a reducir esta posibilidad de endocarditis. Las manifestaciones clínicas son completamente inespecíficas, como de cualquier otro cuadro infeccioso. No hay nada en particular. La fiebre es la manifestación más frecuente. Si conocemos a una persona, va a cambiar o va a aparecer un soplo nuevo por un compromiso valvular, pero si no lo conocemos, pues no vamos a poder saber si esa persona está haciendo este cambio porque ya tenía una enfermedad valvular o es provocado por la endocarditis. En todo caso, una vez más, al igual que en el cor pulmonar, el grado de sospecha clínica es fundamental. Una persona con un cuadro febril, con un cuadro infeccioso, donde no lo estamos encontrando una etiología muy clara, sospechemos una endocarditis. Más aún, si esa persona tiene algún antecedente o algún hallazgo de una cardiopatía. Tiene un ductus y está con un cuadro infeccioso y no tiene una explicación más obvia, pues hay que descartar que no sea una endocarditis. Cuando estábamos acostumbrados a la endocarditis bacteriana subaguda, que así se llamaba, estaban descritos un montón de signos semiológicos que se presentaban. Hoy en día, muy poco frecuentes de ver, porque estos necesitan un periodo de tiempo de una reacción habitualmente inflamatoria e inmunológica para poder desarrollarse. Como la gran mayoría hoy en día son agudos, no da tiempo y estos hallazgos clásicos, si bien hay que considerarlos, si bien los hemos revisado en extenso en semiología, hoy en día son poco frecuentes de ver. ¿Y qué vamos a hacer en cuanto a los estudios complementarios? Pues demostrar, primero, que hay una reacción infecciosa, leucocitosis, eritrocito alta, etc. Y otra cosa crucial son los hemocultivos. La literatura dice que el hemocultivo debería ser positivo en 90 a 95% de las personas que tienen endocarditis. No sucede en nuestro medio. Acá utilizamos antibióticos muy precozmente, habitualmente en cualquier proceso de fiebre o infeccioso, y eso dificulta el desarrollo de gérmenes. Lo mismo, la doctora Castro tiene unos trabajos bien interesantes donde demuestran esto, que nosotros utilizamos antibióticos sin cultivos previos y luego nos es difícil cultivar y dirigir el germen adecuadamente con un buen antibiótico. La recomendación es: no demos antibióticos inicialmente, hagamos los cultivos necesarios, mínimamente 3 muestras de cultivos, habitualmente 6, y cultivar gérmenes aerobios, anaerobios, independientemente de los picos febriles. La bacteremia acá es constante, así que podemos sacar los cultivos en cualquier momento. En otros sistemas, pues tenemos igual datos de inflamación, básicamente, como en la orina, que podemos tener glóbulos rojos. El electrocardiograma no nos va a hacer diagnóstico de endocarditis, obviamente, pero sobre todo en válvula aórtica nos sirve para pronóstico. Estas personas en la válvula aórtica a veces hacen bloqueo auriculoventricular, que es un marcador de extensión de la endocarditis. Quiere decir que está comprometiendo el anillo valvular y estas personas habitualmente tienen peor pronóstico y necesitan una cirugía. Una placa para ver datos de insuficiencia cardíaca, a veces hacen embolia pulmonar si el compromiso es del lado derecho,
La ecocardiografía, nuevamente, una buena ecocardio, crucial en endocarditis. Habitualmente la transtorácica es la más disponible, pero una vez más, si la vemos, perfecto. Si hacemos el diagnóstico solamente con esto, perfecto. En el 60-75% vamos a hacer el diagnóstico solamente con la transtorácica. Pero si no vemos en la transtorácica y clínicamente tenemos la sospecha, debemos hacer la transesofágica. Si no vemos en la primera transesofágica y seguimos con la sospecha, se repite nuevamente también la transesofágica o ahora podemos acudir también a otros criterios. Estos criterios clásicos, la última modificación que yo sepa por lo menos es del 2015, que es la que les voy a presentar. No he revisado este año, pero bueno, que sepa por lo menos no ha cambiado mucho. Los criterios famosos de Duque. Patológico, muy fácil, obviamente, si se ha operado, has tenido que entrar a la válvula y está infectada, pues no hay mucho que discutir. Y clínicamente, que es lo más frecuente, deberíamos buscar 2 criterios mayores, 1 menor y 3 menores, o 5 menores. Ese es el diagnóstico definitivo. Posible endocarditis, solamente un criterio mayor y 1 menor, o 3 menores. Y, aunque hay que tomarlo con cuidado, dice que podemos descartar endocarditis si hacemos un diagnóstico, por ejemplo, una neumonía que haya sido causa del cuadro infeccioso. Si se ha controlado en menos de 4 días, esto yo creo que hay que tomarlo con mucha calma. Está descrito clásicamente, pero hay casos en los cuales sí puedes responder a los antibióticos en menos de 4 días. Y obviamente si hacemos una autopsia porque falleció o algo y no encontramos, pues no podemos decir que tiene endocarditis. ¿Qué es lo que ha cambiado desde el 2015? Básicamente esto. Antes hablábamos solamente como criterios mayores, hemocultivos positivos, clínicos estoy hablando, o evidencia en la ecocardiografía de una afección cardíaca, que no solamente es la vegetación, no solamente es la masa. En un cuadro, en una persona con un cuadro clínico sospechoso, insuficiencia valvular, abscesos, fístulas, hacen un diagnóstico también de endocarditis, no solamente la masa, acuérdense de eso. ¿Qué es lo que se ha ampliado desde 2015? Que se acepta la tomografía y se acepta el PET como nuevos métodos también que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Lesiones paravalvulares en una tapa, alteraciones inflamatorias alrededor de un dispositivo, alrededor de las válvulas cardíacas, son considerados hoy en día también como criterios mayores para el diagnóstico. Los criterios menores no han cambiado, lo que sí se ha incrementado una vez más el rol de la tomografía y la resonancia. Cuando tú tienes una persona con endocarditis, pueden hacer embolia cerebral. Si tú le haces una tomografía o una resonancia y tienes una embolia cerebral, pues te apoya a hacer el diagnóstico de endocarditis. Eso nos ha permitido seguramente tratar a más personas como endocarditis, cosa que antes no lo hacíamos. Estos criterios no han variado, los clásicos, los tienen todas las diapositivas, así que no necesitan copiar absolutamente nada. ¿Por qué se mueren tanto estas personas? Porque potencialmente pueden hacer estas y otras complicaciones. Todas estas complicaciones pueden presentarse en endocarditis, lo más frecuente en la insuficiencia cardíaca, que no es de fácil tratamiento farmacológico. De hecho, cuando está por lo menos en el estadio 3 para adelante, no hay ninguna discusión de que además de los antibióticos hay que operar. Si tiene 1 y 2, le podemos dar chances de un tratamiento farmacológico y antibiótico, pero si no, habitualmente tiene que operarse. No voy a hacerles mucho énfasis en cuanto al tratamiento antibiótico. Son guías que van actualizándose y que van cambiando cada 2 o 3 años. Simplemente recordarles que hay 2 conceptos hoy en día. Lo que prima hoy en día es que
Si el paciente no está hemodinámicamente inestable, es mejor no iniciar tratamiento antibiótico sin antes haber hecho los hemocultivos adecuados. Debemos priorizar la toma de los hemocultivos antes de directamente utilizar antibióticos. No hagamos un tratamiento empírico, salvo que el paciente realmente esté en muy malas condiciones y no nos permite esperar 2 o 3 horas que lleva a hacer los hemocultivos seriados. El tratamiento habitualmente es prolongado. Este es un esquema, por ejemplo, para el más benigno, que fíjense, 4 semanas si solamente utilizo un antibiótico, puedo reducir a 2 semanas si utilizo 2 antibióticos, pero no hay tratamiento de 5, 7 o 10 días. En otros casos mucho más complejos, el tratamiento es de 6 a 8 semanas, inclusive 12 semanas de tratamiento antibiótico. Si la persona tiene estas complicaciones, habitualmente requiere un tratamiento de tipo quirúrgico. Y finalmente, pocas palabras respecto a la prevención de la endocarditis. La mejor prevención es, por un lado, para gérmenes que están en la boca, una adecuada higiene de la boca. No hay otra. Antibióticos solamente en situaciones especiales. Antes dábamos antibióticos a toda persona que tenga enfermedad valvular. Que vaya al dentista, les recomendábamos antibióticos. Hoy en día eso ya no se aconseja. No se ha demostrado que sea realmente útil y hasta podría seleccionar gérmenes más virulentos. Entonces, hoy en día, ¿a quiénes recomendamos antibióticos antes de que vayan al dentista? Personas que ya hayan tenido endocarditis. Se supone que hay una susceptibilidad. Entonces, si ya tuvo, sí le das antibióticos. Si tiene una prótesis valvular, sí le das antibióticos. Si tiene una cardiopatía congénita, sobre todo de tipo cianótica, que no ha sido corregida adecuadamente, o tiene poco tiempo de implante de una prótesis, le damos antibióticos. Discutido si la persona tiene un trasplante cardíaco y tiene enfermedad valvular, darle antibióticos. En el resto de las personas que tienen enfermedades valvulares, ya no se da antibiótico de rutina antes de que vaya al dentista. Solamente deberíamos dar en estos casos seleccionados. Y obviamente, si no es por gérmenes de la boca, tratar precozmente toda infección. Si tiene una celulitis, pues hay que tratar precozmente. Si tiene una neumonía, pues tratar precozmente. Pero como fármacos para prevenir una endocarditis no se da en ese tipo de pacientes. Los esquemas, en caso de que tengamos que utilizar, son muy sencillos hoy en día. La amoxicilina sigue siendo la droga de elección y además nos han facilitado porque hoy en día prácticamente es una dosis única que se recomienda. Si el dentista encuentra una infección y necesita prolongar el tratamiento antibiótico, está perfecto. Pero solamente para prevención de endocarditis damos una sola dosis de un antibiótico. Que si tolera vía oral y no tiene alergia a la amoxicilina o un grupo más o menos de esto, es un buen fármaco. Si no, a veces hay que recurrir a otros fármacos como la clindamicina. Muy bien, jóvenes, hemos hecho un repaso de estos dos temas que son muy interesantes. Una vez más, siempre les aconsejo a los que rotan conmigo, traten de acordarse y traten de aprender 3 o 5 conceptos grandes, clásicos de cada una de las enfermedades y no las tablas chiquititas y las listas chiquititas, los esquemas, las dosis. No les voy a preguntar en el examen dosis de antibióticos, ni mucho menos, así que ni siquiera pierdan el tiempo en eso, porque como les digo, en 1 o 2 años posiblemente en esos esquemas ya no estén vigentes. Muy bien, jóvenes, por hoy eso sería, y mañana yo les daría la última, que son básicamente enfermedades
del pericardio. Posteriormente no sé cómo anda su programación. Muy bien, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. No, doctor, gracias.